Hola a todos, bienvenidos a mi canal Rompecabezas de la Ingeniería y a continuación vamos a resolver este problema de campos eléctricos todavía en cuerpos con diferenciales de carga. Como podemos observar, dice conseguir varias barras cargadas con una densidad de carga lineal, como se muestra en la figura. Las barras tienen de lado A formando un cuadrado. Encontrar la expresión de campo eléctrico en el centro de la figura. Nos piden el campo eléctrico aquí en el centro, ¿verdad? Y demás, ¿verdad? Si A vale 1 metro, lambda vale 8 por 10 a la menos 6 coulomb sobre metro, calcula la fuerza que experimenta una carga de prueba, una Q sub 0, al ubicarla en el centro de la figura. Ok, para esto quiero especificar algo, es que esto de aquí son barras, ¿verdad? Esta es una barra negativa y acá, bueno, aquí son barras positivas, como le dice lambda. Y si yo me paro de una perspectiva, ¿verdad? Yo puedo rotar esto y a la vez ver cómo este campo afecta, ¿verdad? Para acá y el de acá apunta para acá y así, de esta manera. Entonces, vamos a estudiar específicamente ese caso que solo estudia una barra y el punto que está, ¿verdad? Que queremos calcular, que está separado a una altura y esto vale la barra L, por ejemplo. Ese caso vamos a estudiar. ¿Cómo tenemos aquí? Que es lo mismo que el cuadrado, solo que lo hemos rotado con una altura y. Para esto, queremos calcular el campo, ¿verdad? Sabemos que como es una carga positiva, el campo va, este es positivo, ¿verdad? El campo va a apuntar hacia el punto P. Bueno, ¿de qué manera? Bueno, sabemos que primero va a apuntar así y después va a ir apuntando así. Bueno, de esta manera. También va a formar un ángulo lambda 1 y después va a ir formando un ángulo lambda 2. Así que sabemos, ya podemos observar las variaciones que va a tener este ángulo, siendo este el diferencial, ¿verdad?, de campo positivo. Si estudiamos a detalle el punto P, sabemos que cada vez que vamos a acercarnos para acá, esto va a comenzar a apuntar así, así, así. Significa que vamos a hacer un zoom en el punto P. Un zoom en el punto P. Al inicio, la barra desde la izquierda para la primera mitad va a ser esto. Varias barras van a ser acá. Varios diferenciales de carga van a ser esto. Y de la mitad para la derecha, varios diferenciales de carga van a ser esto. Significa que sus componentes, ¿verdad?, en el eje X se van a cancelar. Y eso va a quedar como una sumatoria para el eje Y. A ver, sabiendo esto, entonces, nosotros tenemos que calcular en sí el campo, el diferencial de campo en el eje Y. ¿Ok? Y para esto, ¿verdad?, vamos a tomar cómo se va a desplazar este ángulo de aquí, vamos a llamarlo alfa, mientras va haciendo este recorrido, ya que si uno mira desde el punto P, va a ser este ángulo, y este es el ángulo que va a variar en sí. Y así lo podemos extender hasta el infinito, siendo esto un ángulo de 90 si lo extendemos hasta el infinito. Sin embargo, vamos a estudiar hasta el punto L. Ahora sí, calculando, ¿verdad?, el campo en el punto L, esto lo vamos a mover acá, por si acaso, bueno, ya vamos a redimensionarlo, ahí. En cada barra, hasta en el punto P, aplicamos la fórmula, ¿verdad? Diferencial de campo va a ser igual a constante Coulomb por diferencial de carga sobre el radio cuadrado. Como queremos el eje Y, podemos observar lo que quería que observen, aquí un ángulo de 90. Esto viene a ser la adyacente, o sea, el coseno de este ángulo con respecto a este diferencial de campo. Significa que, recordemos, en el eje X, las integrales van a ser 0. En cambio, los diferenciales de Y van a ser diferencial de Q sobre el cuadrado por el coseno del ángulo. Listo. Aquí se repite el mismo proceso del video anterior, siendo esto igual a la diferencial de X, y aquí actualmente vamos a estudiar diferenciales. Vamos a hacerlo con otro color, vamos a estudiar diferenciales, ¿verdad? A una distancia de X, me voy a tomar este tramo, que va a ser mi diferencial de Q, en un diferencial de X, ¿verdad? Entonces, sabiendo esto, seguimos integrando. También sabemos que una relación es que Y va a ser constante. Significa que la tangente de alfa
va a ser igual al opuesto, que va a ser x sobre y, que podemos expresarlo como x va a ser igual a y tangente de alfa, ¿verdad? Nos quedamos con esta expresión. ¿Qué más? También sabemos que si necesitamos un diferencial de x con respecto a esta constante y, significa que si yo derivo el diferencial de x con respecto a este ángulo, voy a tener la constante y que sale por la derivada de la tangente. En este caso es el secante al cuadrado del ángulo. Expresándolo de una mejor manera, nos queda que el diferencial de x va a ser igual a y por la secante al cuadrado del ángulo por un diferencial del ángulo. Esta expresión, ¿verdad? Bueno, ya la tenemos mejor expresada de esta manera. Ahora sí, podemos seguir trabajando y despejando en esta ecuación del campo en y. Nos va a quedar de la siguiente manera. El diferencial del campo en y va a ser igual a la carga por el diferencial de q, que es lambda, diferencial de x. Y diferencial de x, lo ponemos aquí, sobre un r al cuadrado. Ahora, ¿quién es el coseno del ángulo? ¿Verdad? El coseno del ángulo también lo podemos estudiar. ¿Quién viene a ser el coseno del ángulo? El coseno del ángulo viene a ser la adyacente y sobre este radio r. ¿Y quién es r? ¿Verdad? R al cuadrado va a ser igual a x al cuadrado, que van a ser las diferentes distancias que vamos a ver aquí, más y al cuadrado. Bueno, siguiendo trabajando esto, bueno, expresamos el coseno como y sobre r. Y seguimos. Como ya habíamos dicho, x es igual a y más tangente del ángulo. Entonces podemos expresar esto como r más y al cuadrado tangente al cuadrado del ángulo más y al cuadrado. Vamos separando esto para no confundirnos. Seguimos trabajando esta expresión y nos queda factor común y al cuadrado tangente al cuadrado de alfa más 1. Que eso, ¿quién es? ¿Verdad? Es la secante al cuadrado de este ángulo. Este al cuadrado, ¿verdad? Sacando raíz de los dos lados, nos queda que r es igual a la secante de este ángulo. Bueno, ya podemos observar que tenemos esta expresión y esta expresión con nuestra constante. Para eso lo traje a esta expresión, porque necesito llevarlo a una constante y, que va a quedar igualada en todo, ¿verdad? En todos los diferenciales que vamos a sacar, nuestra constante. Por lo que podemos seguir trabajando esta expresión de acá como igual a k por lambda. Este diferencial de x, ¿quién era? ¿Verdad? Es y secante al cuadrado del ángulo por diferencial del ángulo sobre r al cubo. Y esto es por y, ¿no? Y r al cubo, ¿quién es? ¿Verdad? R al cubo es y al cubo secante al cubo de ángulo. ¿Quién se va? Se va esta y con esta y. Y aquí, ¿verdad? Nos queda una y. Y al cuadrado sobre y al cubo, una y nos queda abajo. Y este al cuadrado se va nos queda con un secante abajo. Entonces, esta expresión nos va a quedar k lambda sobre y. Y este secante por diferencial del ángulo sobre secante del ángulo. Y 1 sobre secante es coseno. Por lo que mejor expresado nos queda de esta manera. Si integramos por los dos lados, ¿verdad? Integramos por este diferencial, nos queda que el campo en el eje y, del punto P, ¿verdad? Va a ser igual a k lambda sobre y por seno de alfa integrado desde un ángulo inicial a un ángulo final. ¿Y quiénes son estos ángulos? Pues bueno, estamos estudiando, recuerden, la primera mitad de este tramo. O sea que si este alfa comienza a aumentar aquí, aquí cambié la variable. O sea, aquí es lambda, ¿verdad? Aquí era lambda final, aquí lambda inicial. Sigo cambiando este lambda que mira desde esta pared en y, va a integrar así. Y como en la imagen que vamos a estudiar es un cuadrado, si yo parto de un cuadrado a la mitad, ¿verdad? Y otra vez a la mitad, esto voy a tener pi cuartos y acá pi cuartos. Lo mismo va a ser acá. Voy a tener pi cuartos, ¿verdad? Aquí voy a tener de 0 a pi cuartos. Voy a integrar así.
Entonces, esta expresión va a ser integrada desde 0 a pi cuartos por ser un cuadrado. Ojo. Si ya es otra figura, bueno, cambian los límites de integración. Y esto al ser un cuadrado nos queda acá lambda sobre y por el seno de pi cuartos. ¿Y el seno de pi cuartos cuánto es? ¿Verdad? Vamos a ponerlo como raíz de 2 sobre 2. ¿Ok? Ya racionalizado. Y recordemos que solo hemos estudiado la mitad de esto. La mitad. Pero yo quiero todo en el eje P. Por eso puse en el eje P. Entonces, si eso es la mitad, quiero todo el tramo completo. Entonces lo multiplico por un 2. Que se simplifica, ¿verdad? Y nos queda como raíz de 2 por k lambda sobre y. Ahora sí. Esa es la expresión que vamos a usar como campo en ese punto. Y ahora analicemos la figura de arriba. Una vez sabiendo esto, ¿verdad? Si analizamos la figura de arriba, sabemos que cada barra en sí va a generar un campo perpendicular a él, o sea, un ángulo de 90, perpendicular a este. No pongamos en Y, pongámosle perpendicular, ¿ok? Perpendicular a la barra de raíz de 2 por k lambda sobre y. Y recordemos la distancia que hay a la barra, del punto a la barra, perpendicularmente. Ahora, ¿cómo actúa, verdad, el campo en este punto? Pues bueno, tenemos dos cargas positivas y dos negativas. O sea, como recordamos, las cargas positivas salen campo y las negativas entran campo. Ah, bueno, entonces observamos, hagamos zoom en esta imagen y vamos a tener una positiva que apunta desde más 4 lambda y acá también una positiva del mismo tamaño. A su vez, desde este punto P también entra campo, aquí entra uno y acá entra otro, que es el mismo. Esta suma de vectores es la misma que esta suma de vectores. Significa que yo al hacer la sumatoria vectorial voy a tener de esta manera. Listo. Ahora, ¿qué podemos hacer de esto? Bueno, estudiemos este tramo de aquí. Quiero estudiar esto aquí y lo voy a llamar, yo qué sé, voy a llamarlo campo prima. ¿Ok? Que es el mismo campo prima que hay acá. Entonces, ¿ese campo prima quién es? Pues bueno, este campo prima es la suma de este campo de la barra positiva más el campo de esta barra negativa. Entonces, ¿quién es este campo eléctrico prima este campo eléctrico prima que apunta en esta dirección, ¿verdad? En estas direcciones, que es el mismo. Pues bueno, este campo eléctrico prima viene a ser la suma de este campo eléctrico hecho por la barra positiva, que es la de aquí, más hecha por la de acá. Y ahora, los dos son la misma barra. Lo único que cambia es que uno es de 4 lambda y el otro es de menos 2 lambda. Entonces, su suma viene a ser lo mismo, solo que va a variar esto de aquí. Y recordar, esto es muy importante, que este lambda, o sea, esta densidad lineal es con valor absoluto. Por lo que viene a ser la constante raíz de 2 por k sobre y por valor absoluto de lambda positivo más valor absoluto de lambda negativo. Listo. Ahora, ¿quién es lambda positivo? El valor de esto viene a ser 4 lambda más el valor absoluto de menos 2 es 2 lambda. 4 más 2, 6. Entonces voy a tener 6 raíz de 2 por A sobre Y por lambda. Es una expresión, una constante. No va a variar. Sigamos. Ahora, ya tenemos este vector, que no sé a dónde apunta. Eso es lo que quiero saber. O sea, apunta esto como vector, esto apunta en un vector unitario U, para no sé dónde. Eso es lo que le da el signo al campo. No recordemos, esto no le da la dirección.
Ahora, la pregunta que uno se hace, ¿y para dónde apunta? Pues bueno, en este caso, yo quiero saber dónde apunta en el eje Y, ya que estas componentes en X de cada uno se van a cancelar. Lo que me importa es el que va en el eje Y. Y en el que va en el eje Y, ¿qué ángulo tiene? O sea, ¿cuál es la componente? Entonces, si hablo del eje Y, en este caso, pues bueno, si nosotros partimos un cuadrado a la mitad, ¿verdad? Y eso otra vez a la mitad, voy a tener esto aquí, va a ser a medios, y esto va a ser a medios. Y este ángulo de aquí, por identidad trigonométrica, este ángulo, vamos a llamarlo ángulo teta, este ángulo teta también va a ser pi cuartos. Sabiendo que quiero esta componente que apunta en esta dirección, o sea, este campo prima y, con respecto a este campo prima que va para acá, para hacerle la componente, ¿verdad? Yo sé que viene a ser el coseno de este ángulo. ¿A qué me refiero con esto? Que el coseno de 45 viene a ser igual al adyacente de esta campo prima en Y, que es el que yo quiero, sobre este campo prima que yo he calculado. ¿Y quién es el coseno de 45? El coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Esto multiplicado por el campo prima, esto va a ser la componente que yo deseo. Fíjate que la componente que yo deseo viene a ser a raíz de 2 por esto de acá, ¿verdad? Y este 2 divide el 3, entonces me va a quedar aquí 3. Y aquí raíz de 2 por raíz de 2, 2. Que 3 por 2 es igual a 6, ¿verdad? 6K sobre Y lambda. Ok, ya está. Ya tengo el coeficiente de 45, que es raíz de 2 sobre 2, multiplicado por eso, multiplicado por lo de acá. Se simplificaron y nos quedó bien la expresión. Ahora, lo que sigue es que solo hemos calculado la componente para 1. Recordemos que hay otro también, que es el que apuntaba para acá. La misma componente viene a ser entonces el doble. Entonces en el punto P, esto ya recordemos que apunta en el menos J negativo. Entonces en el punto P, las sumatorias del campo en el punto P vienen a ser a 2 veces esta componente. Y 2 veces esa componente es 12 por K sobre Y lambda en el eje J negativo, ¿verdad? ¿Y Y quién era? En este ejercicio nos dice que es a medios. Entonces, a medios nos queda por 2, esto nos queda 24 K sobre Y lambda en el eje J negativo. Esto no es Y, ¿verdad? Esto es a medios, que era A. Y ahora sí, lo único que nos queda en este ejercicio es despejar, ¿verdad? Y despejando, nos quedaría entonces los siguientes valores. En este caso quedaría... Bueno, esta es la expresión, nos pide nomás. ¿Sí o no? Sí, nos pide solo la expresión. Sí, porque el otro ya es reemplazar valores. Y finalmente, si nos pide calcular el campo, la fuerza eléctrica no es nada más que la carga de estudio, ¿verdad? Multiplicado por este sumatorio de campo, que apunta en esa dirección. Que en eso sí nos pide el resultado. Y en esto aquí despejando nos queda menos 6,5 J en newtons. Listo, espero que le haya gustado el video. Es un poquito largo, sin embargo, espero que le haya ayudado a mi explicación. Gracias.